Buenas tardes. En este pequeño video vamos a hablar de los últimos temas que nos quedan de capacitancia, que son muy sencillos. El primero es la energía que se almacena en un capacitor y el segundo es el efecto de un dieléctrico dentro de las placas de un capacitor o dentro de un capacitor en general. Entonces, primero que todo, lo que queremos calcular es la energía. Hemos estado hablando que un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico, pero nunca la hemos calculado. Entonces, queremos calcularla. Y para calcular la energía, nos vamos a la definición de energía, la definición de energía eléctrica potencial, que nos relacionaba al potencial con la carga. Recuerden que el potencial se definía como la energía por unidad de carga, y si despejamos la energía, tenemos que la energía es igual a Q por delta E. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que el capacitor tiene un potencial delta V y que le queremos poner una pequeña carga delta Q. Se supone que el capacitor ya tiene una carga Q en ese momento. Entonces, ¿cuánto trabajo nos toca hacer para meter esa carga? Pues sencillamente ese pequeño trabajo que hay que hacer para meter esa pequeña carga delta Q, pues es la carga multiplicada por el potencial. Y volviendo a la definición de capacitancia, pues este potencial es la carga actual sobre C. Entonces el trabajo es igual a la carga actual sobre C por el diferencial de Q. Si queremos calcular el trabajo total, o sea la energía total que tuvimos que almacenamos en ese sistema para cargarlo, va a ser la integral desde una carga nula, empezamos desde ahí hasta una carga final Q mayúscula, pues de esta expresión. La integramos, esta integral es muy fácil, integral de Q es Q al cuadrado sobre 2 y la evaluamos en el límite mayor. Y listo, esa es nuestra energía almacenada en el condensador, es la carga al cuadrado sobre 2C. Utilizando la definición de capacitancia lo podemos escribir de dos maneras más, pues ya sea dependiendo de lo que tengamos. Si tenemos la carga y el voltaje, pues utilizamos esta segunda, o si tenemos la capacitancia y el voltaje, pues utilizamos la tercera. En total, esta es la energía que tiene almacenado un condensador, y como ustedes pueden ver, para un voltaje fijo, a mayor capacitancia, pues vamos a tener mayor energía almacenada. Entonces en esta pregunta, si uno supone, si se supone que tenemos 3 capacitores y una batería, entonces la pregunta es ¿en cuál de esas posibles conexiones tendremos la mayor cantidad de energía? Si están en serie, en paralelo, si no hay diferencia. Entonces mirando todo esto, si están conectados a la misma batería, pues delta V es fijo. Entonces nos están preguntando cómo almacenamos la mayor energía, y en este caso será cuando tengamos la mayor capacitancia. Y la mayor capacitancia se obtiene pues cuando conectemos en paralelo, porque es cuando se suman. Cuando los conectamos en serie es los inversos, o sea, disminuye. Entonces la respuesta sería en paralelo. Bien, eso es en cuanto a la energía. Los capacitores con material dieléctrico pues presentan este fenómeno. Cuando ustedes tienen el capacitor de la izquierda y por ejemplo miden, asumen, digamos que esto está a cierto voltaje, tiene un voltaje de 2 voltios, y pues este tiene una capacitancia inicial, vamos a llamar C sub 0, y una carga. Resulta que cuando ustedes le introducen un material dieléctrico a este capacitor entre sus placas, que es aislante, este voltaje que hay aquí baja. Y si uno ve la definición de capacitancia, si el voltaje bajó, pues quiere decir que la capacitancia subió. Y ese es el secreto y esa es la utilidad de los materiales dieléctricos. Lo que hacen es, en general, aumentarlos la capacitancia. Pues uno en principio quiere aumentarla, no disminuirla. Uno puede suponer que esa respuesta es lineal, es decir, que este voltaje cae linealmente con una constante global que caracteriza este material, que se llama la constante dieléctrica, kappa. Y cuando uno introduce esto dentro de la relación, obtiene que la nueva capacitancia es igual a kappa veces la antigua capacitancia. Y esta es la definición que vamos a utilizar pues, para nuestro material, para nuestro coeficiente dieléctrico que caracteriza el material. Kappa es la constante que caracteriza a ese material dieléctrico. Como ustedes pueden ver, básicamente ustedes calculan la capacitancia sin tener dieléctrico en el capacitor y luego simplemente multiplican con kappa y eso ya les da cuánto es la nueva capacitancia con un material dieléctrico entre las placas. Por ejemplo, si el capacitor es de placas paralelas como el que está aquí, pues ustedes tienen que la nueva capacitancia será kappa veces la capacitancia antigua, que era lo que habíamos deducido ya en clase. Estas son algunas de las constantes dieléctricas de algunos materiales. Supongamos que ustedes quisieran aumentar muchísimo la capacitancia de un material, entonces ustedes pues en principio pensarían que lo que hay que hacer es poner un material con la constante dieléctrica lo mayor posible,
que en este caso sería, por ejemplo, con titanato de estroncio. Pero mirando la segunda columna, la resistencia dieléctrica, que nos implica más o menos cuánto es el máximo voltaje que podemos poner antes de que haya chispa, pues vamos a tener que el titanato de estroncio tiene una resistencia eléctrica muy baja. Entonces, pues, dependiendo del nivel de las características de diseño que ustedes tengan, pues van a poder tener que mirar tanto la resistencia eléctrica como la constante eléctrica para aumentar o disminuir su capacitancia. Pero en total, observen por ejemplo que si ustedes meten papel, el papel tiene una constante eléctrica de 3.7, solo con meter papel dentro de un dieléctrico ustedes van a aumentar la capacitancia 3.7 veces, y eso es algo muy bueno. Estos son ejemplos de algunas maneras más avanzadas de crear capacitores. Por ejemplo, acá esto es como una base de un capacitor de placas paralelas, pero este capacitor se enrolla, tiene el papel dieléctrico en la mitad, papel que es dieléctrico en la mitad, se enrolla y entonces esto queda un capacitor muy compacto con una capacitancia muy alta. Hay otros que se utilizan, por ejemplo, con aceite como capacitor, o electrolitos en general. Este que tenemos aquí a la derecha arriba es un capacitor variable, en donde ustedes se iban rotando las dos placas. Y recuerden que la capacitancia, cuando uno dice por ejemplo, epsilon 0 A sobre D, esa área es el área común. Entonces, si ustedes no tienen área común, pues no pueden hablar que haya capacitancia. Y entonces, con este dispositivo rotándolo, ustedes pueden tener un capacitor de capacitancia variable. Estas tecnologías permiten crear capacitores con muchísima capacitancia y pues también puede existir de tipo cerámico. El objetivo de todo esto es crear el capacitor lo más pequeño posible con la mayor capacitancia posible. ¿Por qué un dieléctrico funciona de esa manera? ¿Por qué aumenta la capacitancia? Lo que sucede es lo siguiente: un dieléctrico no es un conductor, pero sí tiene pequeños dipolos en su composición. Entonces, si ustedes miran un dieléctrico normalito al inicio, está como arriba a la izquierda. Los dipolos están orientados de forma aleatoria, ¿sí? Recuerden que el dipolo nos indica, digamos, la flechita nos indica hacia dónde está la carga positiva. Entonces, en general, si ustedes hicieran la sumatoria de todas estas flechitas, pues les daría 0. O sea, no hay una polarización macroscópica neta. Pero cuando uno aplica, o en la parte de abajo uno aplica un campo, digamos, hacia la derecha, estos dipolos no se pueden mover porque esto es un aislante, pero sí pueden rotar en su lugar. Entonces van a sentir un torque, y ese torque va a hacer que ellos más o menos se alineen. Entonces, ustedes se dan cuenta, en esta parte de la derecha más o menos quedó todo positivo, y en esta parte de la izquierda quedó negativo. O sea, en general el material se va a polarizar, y al polarizarse, pues va a generar un campo eléctrico interno que va a tener ciertas consecuencias sobre la respuesta total del material. Y en resumen, vamos a poder almacenar más carga dentro de este capacitor. Bien, entonces la clave de todo esto es que cuando ustedes ponen un campo eléctrico aparece un torque sobre los dipolos, y como esos dipolos van a rotar, pues estamos haciendo trabajo. Entonces, en ese trabajo de rotación se está almacenando energía, y esa energía es la energía extra que estamos guardando en nuestro capacitor. Entonces, hagamos un modelito sencillo del dipolo. Aquí está, positivo o negativo, lo metemos dentro de un campo, y lo que vamos a hacer es calcular cuánto es el trabajo que tenemos que hacer para hacer rotar este dipolo en un ángulo θ. Entonces, ese torque es relativamente fácil. Recuerden que el torque es R cruz F, brazo cruz la fuerza aquí es Q por E, pero al hacer un producto cruz pues necesitamos solamente la perpendicular. Entonces, si este es nuestro brazo, necesitamos solamente esta parte de arriba, y entonces tendríamos que el torque, que es brazo cruz la fuerza, pues esta fuerza se puede escribir como Q por E. Entonces tendríamos que el torque es el brazo cruz Q por E. Y cuando tenemos brazo por Q, pues básicamente tenemos la definición de esta distancia del dipolo, y E pues es el campo externo. Entonces básicamente el torque es el momento dipolar, que era 2A por Q, 2A es la distancia, cruz el campo. Entonces con esto tenemos el torque. El torque nos dice que esto va a rotar, hay un torque neto. Y si uno quiere calcular cuánto es la energía que se almacenó, por ejemplo, al haber hecho esta rotación en este sistema, pues calculamos el trabajo, pero rotacional. El trabajo translacional, que es el que ustedes más han manejado, pues es simplemente la integral de la fuerza por la distancia. Así dicho de forma simple. Rotacionalmente, pues es el torque por la diferencial de ángulo. Entonces introducimos cuánto vale el torque, integramos respecto al ángulo, y al final observen que el cambio de energía
es igual al momento dipolar por E por esta diferencia de cosenos. Como el momento dipolar es un vector, E es un vector y este ángulo realmente es el vector entre el momento dipolar y el campo, pues esto es un producto punto. Entonces al final lo que podemos decir es que la energía se puede escribir como el producto punto entre el momento dipolar y el campo. Y esto tiene dos implicaciones. La primera es que como estamos haciendo trabajo o almacenando una energía en el sistema, pues este capacitor está efectivamente almacenando más energía que si no tuviera el dieléctrico. Y lo segundo es que este signo menos indica que los dipolos tienden a orientarse con el campo eléctrico. Eso se puede ver también aquí en la forma del torque, cómo va a ser. Pues porque eso daría la menor energía. Si están orientados en la misma dirección, P punto E es positivo y con este menos da una energía negativa. Mientras que si estuvieran orientados en dirección contraria, P punto E sería negativo y por este menos daría más, daría una energía positiva, o sea, más grande. Y la naturaleza tiende a minimizar la energía. Entonces, los dipolos tienden a orientarse, así como se mostró aquí en la figura, en la dirección del campo. Bien, este es un ejercicio para ustedes. Estas son unas moléculas, un ejemplo de moléculas polares. El agua es una molécula polar, principalmente negativa arriba en el oxígeno, principalmente positiva hacia los hidrógenos, aunque su carga neta sea cero. Hay moléculas que también se pueden polarizar. Por ejemplo, esta de arriba no está polarizada, pero si uno le aplica un campo aparece una fuerza neta sobre la parte central que si se puede mover pues se va a acercar hacia la derecha, porque es negativa, se mueve en dirección contraria. Entonces queda positiva a la izquierda y relativamente negativa a la derecha, o sea, se polarizó. Entonces en general este fenómeno se puede presentar en muchos materiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando metemos el dieléctrico dentro de las placas paralelas se va a polarizar, esto queda relativamente positivo, esto queda relativamente negativo. Entonces miren, entre las placas originales teníamos un campo que era este campo E sub 0, el externo, el normal, producido por las placas. Pero ahora por esta polarización del dieléctrico tenemos un campo que va para el otro lado. ¿Sí? Tenemos un E sub 0 que va de la placa genérica externa positiva hacia la negativa. Y ahora tenemos un inducido internamente que va hacia el otro lado de positivo a negativo. Y eso quiere decir en general que nuestro campo neto dentro de las dos placas va a ser más pequeño porque tenemos dos flechas compitiendo. Entonces de nuevo podemos pensar que hubo una reducción lineal caracterizada por el coeficiente kappa, el coeficiente dieléctrico del material, y haciendo los calculitos, teniendo en cuenta que el campo neto es el campo original, no es el campo inducido, pues uno puede llegar a que, por ejemplo, la densidad de carga nueva cambió respecto a la densidad de carga que uno hubiera tenido originalmente. ¿Sí? Ese tipo de cálculos se pueden obtener, eso les queda a ustedes de tarea de deducirlo, es muy sencillo, también están en los libros, pero eso es lo que uno obtiene. Entonces miren que si el material se comporta bien, si el material es lineal y cumple este modelo lineal que estamos asumiendo, pues todas las deducciones son relativamente fáciles. Y ustedes pueden ver aquí arriba este número es más pequeño que el número de aquí abajo, o sea que la densidad de carga inducida es menor que la densidad de carga original que teníamos. Bien, todo esto nos sirve entonces para ver formas de aumentar la capacitancia de sistemas, y entonces ahora podemos empezar a mezclar geometrías y dieléctricos. En este ejemplo, lo que se está mostrando es un capacitor que tiene una placa metálica en el centro y pues se nos pregunta cuánto es la capacitancia neta. Eso es un ejercicio para que realicen, pero aquí es muy importante que ustedes empiecen a ver cómo pueden transformar esto en un sistema equivalente. Entonces miren, observen lo siguiente. Esta placa positiva de arriba va a polarizar este metal, va, digamos, a traer los electrones de este conductor hacia arriba, va a quedar con la misma carga pero negativa, y pues como esta carga negativa quedó acá, esto va a quedar positivo aquí abajo porque esto neto es cero. Y luego vamos a tener aquí pues nuestra placa negativa. Entonces miren que esto básicamente son dos capacitores en serie. ¿Y por qué en serie? Porque comparten un nodo, una conexión directa entre ellos dos, y porque tienen la misma carga. Esa es la definición de estar en serie. Simplemente lo que va a cambiar es que ahora la separación total no es D, sino que la separación entre ellos dos es D menos A sobre 2, donde A es este ancho. Y listo, como ustedes ya tienen dos capacitores en serie y donde tienen la misma área y tienen la separación y son de placas paralelas, pues ustedes tienen cuánto es la capacitancia de este, epsilon 0 por el área sobre esta distancia, cuánto es la de este, y pueden sacar la capacitancia total de estos dos capacitores en serie.
y deben obtener lo que no está escrito acá, pero deben obtener una fórmula ahí. ¿Cómo comprueban si les está dando bien? Pues pongan que A tiende a 0 y les debe dar un capacitor de placas paralelas con tamaño D. Este es otro ejemplito en donde se está llenando un capacitor parcialmente con un dieléctrico. Entonces, de nuevo, ¿esto cómo lo podemos convertir? ¿Cómo podemos calcular la capacitancia de este sistema? Pues pensando cuál es el sistema equivalente. Entonces, como aquí viene una corriente que va a cargar a este sistema, ¿sí? Y que en general va a generar una carga acá, pues entonces podemos pensar de nuevo, como aquí no hay más caminos ni divisiones de corriente, que vamos a tener dos capacitores de nuevo en serie. Uno que está lleno completamente de dieléctrico, que es esta primera parte, seguido de otro que está completamente vacío. Lo único que va a cambiar es que uno sí tiene dieléctrico, el otro no, y que uno tiene este ancho y el otro tiene este otro ancho. Calcular la capacitancia de acá, que sería capa veces la de un capacitor de placas paralelas, con un área A, que es la misma en ambos casos, y un ancho FD, calcular la capacitancia de este, y luego calcular la capacitancia total de estos dos que están en serie y deben obtener esta solución. Aquí es una pregunta también, tenemos el capacitor, la corriente digamos, en esta dirección, aquí en esta dirección. ¿Cómo será que aumentamos mejor la capacitancia? Si los ponemos de esta manera o si lo ponemos de esta manera al dieléctrico. Pues este ya sabemos que están en serie, ¿cierto? Si viene así la corriente, seguir de esta forma, entonces este capacitor está en serie con este. Lo que no cambia es el área, lo que sí cambia es el ancho. En cambio, estos dos capacitores no podemos decir que estén en serie, ¿verdad? Porque estamos pasando de un lado al otro sin conservar la misma carga realmente. Aquí va a haber un fenómeno de inducción de carga en este pedazo de placa diferente al que tenemos acá, porque aquí hay dieléctrico. Lo que sí podemos ver es que esta placa está todo al mismo potencial y por lo tanto este capacitor está al mismo potencial que este. Cuando dos elementos de un circuito tienen el mismo potencial y comparten dos nodos, están en paralelo. Eso quiere decir que esta combinación es en paralelo. Entonces esto lo podemos transformar en dos capacitores en paralelo, este en dos capacitores en serie. Se calcula la capacitancia de este, la capacitancia de este, y ahí se mira cuál es mayor. Pilas que aquí no cambia el grosor, pero sí cambia el área. A ver la mitad. Aquí no cambia el área, pero sí cambia el grosor. Entonces tarea también. Y acá simplemente es asumir, por ejemplo, que ustedes conectan baterías en diferentes puntos. Digamos que ustedes la conectan entre A y B. Si la ponen entre A y B, pues claramente queda que C2 y C3 están en serie. Los reducen y eso les da a ustedes un capacitor que estaría en paralelo con C1. Entonces, ¿cuánto les da la capacitancia en ese caso? Y si ahora no se conectan entre A y B, sino entre A y C, los que están en serie serán C1 y C3, y el equivalente de ellos estaría en paralelo con C2, y eso da una nueva capacitancia. Y si me conecto entre B y C, me da una nueva capacitancia. Entonces, calcular esas fórmulas, realmente ahí la primera es un poquito larga, pero después las otras son mucho más sencillas de obtener. Y con eso terminamos este tema. La idea es empezar a hacer ejercicios de capacitores para practicar.